Amable auditorio que nos acompaña, este es su canal Devocionales Conectados con Dios. En esta semana vamos a meditar sobre Dios entre nuestras historias. Y es que Dios se nos manifiesta en la Biblia como eterno. Y eso significa que no tiene principio, no tiene fin. Pero además significa que está más allá del tiempo y del espacio. Pero en un momento dado, Dios crea el tiempo, crea el espacio, para que sea el escenario de su amor. Ese amor que le hace crear, ese amor por su creación, y muy en particular por seres humanos como tú, como yo. Por eso declara Juan en 3:16 que es muy grande el amor de Dios, tan grande como para dar lo que más ama, su propio Hijo, por nosotros. Entonces, en esta semana vamos a meditar sobre cómo Dios entra en nuestras historias. Y en particular hoy vamos a ver cómo es que el amor de Dios se manifiesta en un ser humano. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y agrega en el 2, y este era en el principio con Dios. Y más adelante en el versículo 14 aclara, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que ahora Dios entra en la historia. Pero para entrar en la historia lo hace encarnándose en un ser humano. En un ser humano, incluso desde antes de su propia gestación. De tal manera que ya cuando María lleva en el vientre a quien nacerá como el niño Jesús, ya va Dios. Cuando Jesús nace, la declaratoria inaugural de los ángeles, según Lucas 2:16, es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Es decir, ahora el amor de Dios se manifiesta en encarnarse en un ser humano que entra en la historia siendo su hijo, el único hijo. El único hijo conforme a su naturaleza, en donde toda la plenitud de la deidad está presente. Y Jesús viene precisamente para consumar el amor de Dios por su creación. Por eso es que el propio Juan nos habla de un amor tan grande que le hace dar a su propio Hijo por nosotros. Y Pablo lo redondea un poquito más en Romanos 5:5, cuando dice, y en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo dice después de reflexionar sobre aquello de que quizá haya alguno que quisiera dar su vida por la gente buena, pero por la gente mala, ¿quién? Y entonces redondea en el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, que el amor de Dios es tan grande que aún siendo nosotros ajenos y rechazadores de Dios, Dios se acerca a nosotros en Cristo, su único Hijo, aquel que comparte con Él su naturaleza divina. De esta manera Dios entra en la historia. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo va a entrar Dios en tu historia? En mi historia, en nuestras historias. Hubo una controversia muy fuerte en el siglo XVIII y XIX, más bien, sobre la historicidad de Jesús. Y grandes intelectuales cuestionaron que Jesús hubiese sido un personaje histórico. Finalmente sabemos que Jesús efectivamente existió como un personaje histórico, si bien los detalles de su ministerio nos lo da la Escritura y la historia profana solamente referencias. Pero en todo caso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice de Cristo? Y nos dice primero que es el amor de Dios el que hace que Él venga.
y que Él viene para manifestar y comunicar su amor a nosotros, que Él viene para establecer y restablecer. Son dos movimientos distintos, pero muy interesantes. Establecer y restablecer la relación personal de Dios con cada uno de nosotros. Y es interesante porque en todas las mitologías y en todas las filosofías religiosas, cuando se piensa en la deidad, se piensa en un ser extraordinariamente grande, extraordinariamente poderoso, pero en un ser indiferente para con la humanidad. Solo la Biblia nos habla de Dios que nos busca. Dios que quiere entrar en tu historia, que quiere entrar en tu historia y cambiarla para bien. Cambiarla para bien primeramente en comunión con Él y también en todas las relaciones que tenemos se manifieste ese amor, esa presencia divina. De ahí viene el concepto de salvación en la Biblia, que representa dos movimientos de Dios importantes. Uno es su promesa de que en la vida después de esta vida estaremos en su presencia con gozo y gratitud. Pero también el anticipo. Arras, dice Pablo. El anticipo del amor de Dios aquí y ahora, de que Él esté con nosotros, apoyándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. De tal suerte que la Biblia pone esta figura muy hermosa y Dios enjuga toda lágrima de los ojos de los que creen en Él. No quiere decir que no vamos a llorar, quiere decir que no estaremos solos. Y es ahí en esa salvación donde se manifiesta el amor de Dios en tu historia, en mi historia. Porque el amor de Dios no llega a una vida sin incidentes, una vida plana, sin conflictos, sin enfermedades, sin pobrezas, sin conflictos, no. Llega a vidas conflictivas, llega a vidas empobrecidas, llega a vidas enfermas, llega a vidas adictas, llega a vidas destrozadas por todo concepto, para restaurarlas, para darles un sentido y una dirección, un sentido para sí propio y una dirección hacia Dios. Y de esa manera hacer de nuestra vida algo más soportable, algo más tolerable, algo que hasta puede ser una razonable felicidad en el aquí y en el ahora. Lo que celebramos los cristianos en estos días de Adviento, en estos días que nos preparamos para la Navidad, para recordar el nacimiento de Dios Hijo, es precisamente eso. El amor de Dios manifestado en el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que comúnmente llamamos Jesucristo, encarnado en el vientre de una mujer escogida, en donde toma la naturaleza humana, pero viniendo directamente de Dios su Padre, con una naturaleza completamente divina. Y así en una persona que reúne las dos naturalezas, que no se mezclan ni se revuelven, sino que en absoluta compaginación van en una sola vida, en un solo ser, en una sola persona, que muestra su amor hasta la muerte y muerte de cruz. Todo para que tú y para que yo no estemos solos. Para que tú y para que yo podamos afrontar los problemas de la vida, para que estemos prestos a ser más humanos. A tenderle la mano al desvalido, al consolar al que sufre, a fortalecer al débil, a luchar por la justicia para aquel que no la tiene. Dicho de otra manera, a darle a nuestra vida un sentido completamente humano, con su toque divino. Por eso estas fiestas de Navidad son para nosotros un motivo de recordar esta bendición de Dios, pero también una invitación para que permitas que Cristo entre a tu historia. Padre, encomendamos a tus manos a aquellas personas que sufren, que lloran, que confrontan problemas, que están atenazadas
por el infortunio, para que en este momento abran su corazón, para que tú entres a sus historias, a nuestras historias cotidianas, a veces planas y simples, a veces profundamente conflictuadas, pero siempre necesitadas de ti. Señor, que nuestras vidas se abran a ti, te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. No nos abandonen. El día de mañana tendremos un nuevo video con un tema interesante también sobre este tema general de la semana, que es Dios entra en nuestras historias. Hasta luego. Dios les bendiga.